ahí vas. Muy buenos días a todos los que nos acompañan el día de hoy. Pues gracias por su interés en esta charla, en este pequeño webinar que vamos a hacer el día de hoy. Básicamente, pues tendremos como un espacio al final de preguntas o dudas. Les pido amablemente que si no logramos solucionar todas sus inquietudes, pues pongan un correo electrónico y trataremos de hacer como un acercamiento. Hasta donde entiendo, creo que hay muchas personas de otros países. También pues un saludo muy especial desde Colombia y pues vamos a entrar en materia. Básicamente muchas de las ideas que yo he recogido en este espacio pues tienen que ver como con cosas alrededor de la experiencia que he tenido emprendiendo y otras pues como que he recogido de varias personas que hablan de emprendimiento. Emprender en diseño no es, digamos que yo considero que tiene o que es diferente a emprender en otras áreas o en otras disciplinas, pero creo que puede ser importante varios tópicos que vamos a tocar acá, porque resulta que muchas veces los emprendedores comienzan sus empresas teniendo un capital o teniendo un espacio pues bastante importante alrededor no de las ideas, sino digamos, de lo monetario. Y creo que eso es como uno de los primeros errores que cometen los emprendedores. Esta frase me gusta mucho porque básicamente nos cuenta o habla sobre las personas que sienten que han emprendido, pero que han tratado de solucionar muchas veces muchos inconvenientes o han hecho muchos descubrimientos fracasando. Creo que ese es uno de los temas bien importantes cuando uno emprende, y es que a veces pues ese emprendimiento nos lleva a dar muchas vueltas alrededor de qué no hacer, ¿cierto? Y creo que esta frase de Tomás Alva Edison resume varias cosas de cómo llegó él a descubrir o a hacer muchos de sus descubrimientos desde el fracaso. Creo que a veces estas frases son tomadas como poco optimistas, pero considero que si él hubiera tomado cada una de esas 10.000 maneras de hacer cosas, ocasionalmente tendría ideas para otras, y creo que ese es el valor más importante de emprender en diseño. Yo ni me presenté, tengo un poco de pánico escénico, debo confesarlo, a veces los aforos grandes me asustan, pero bueno, vamos soltándonos un poquito. Básicamente, espérense un momento que yo quiero como ver la cámara porque no sé si no tengo como feedback, entonces es un poquito complicado a ratos. Quiero preguntarles si me escuchan, si me ven. Sí, profe, te vemos y te escuchamos súper bien. Listo, muchas gracias. Entonces, hay un tema con el emprendimiento. Yo lo que hice fue buscar como unas palabras que lograran hablar básicamente de todo este espacio y que nos contaran como esos pasos a seguir. Nosotros hablamos inicialmente de 10 pasos, pero también he dividido como en subpasos y en cosas que pueden pasar con cada uno de esos conceptos que son grandes o que están divididos en grandes pasos. Digamos que mucha de la experiencia que tengo alrededor del emprendimiento la tengo de la Universidad de Buenos Aires. Yo estudié mi especialización en gerencia de diseño en la Universidad de Buenos Aires, y ahí conocí pues a muchos personajes que impulsan la gran industria del emprendimiento en Argentina, que todavía creo que sigue siendo como de esos espacios en los que realmente, y creo que es como de esas ciudades en las que el diseñador se siente acogido para emprender. A mí una de las cosas que más me llamó la atención, sobre todo de países, no sé, como Uruguay, como Argentina, inclusive como Chile, es que muchos de los diseñadores no salen a buscar empleo como pasa en Colombia o en otros países, sino que salen a generar empleo, pero salen sobre todo a trabajar en sus emprendimientos o en sus empresas. Y esa es como una de las inquietudes grandes que yo he tenido siempre alrededor del emprendimiento. Me robó un concepto, pues digamos en su momento, un arquitecto diseñador que muy famoso argentino, se llama Reinaldo Leiro. Él murió hace muy pocos años,
y él decía que lo peor que podía hacer un diseñador industrial, él dirigió digamos, como la facultad, y era una persona como muy sabia, ¿no? Era como esas personas que no sabe que debe oír para el resto de su vida, y él decía que el tema del emprendimiento o que el tema de ser diseñador estaba muy mal enfocado, porque la gente lo que buscaba básicamente era no emprender, perdón, sino buscar trabajo, hacer un portafolio y ir como a buscar trabajo directamente en una empresa. Y él decía que uno lo que debía hacer era diseñar y ir a buscar clientela y comenzar un negocio propio. Digamos que ese pensamiento o esa idea me quedó a mí rondando y creo que eso comenzó a hacer mella en mí en el emprendimiento. Yo he tenido 2 oportunidades de emprendimiento, una sola y otra grupal. Ya iré contando varias anécdotas alrededor de eso y de la presentación. Eh, pero básicamente lo que hice fue reunir como estos conceptos y el enfoque va a ser ese, ¿no? O sea, cómo soy yo diseñador y cuál es la diferencia entre ser diseñador, digamos, con un enfoque de búsqueda de empleo y cómo es ser diseñador tratando de hacer emprendimiento. Entonces ahora sí vamos a entrar como en materia un poco. Entonces, bueno, lo que veíamos de Tomás Alva Edison. Y hablamos de una palabra que me gusta mucho que se llama serendipia, que no sé si la conocen muchos ahí, pero yo hablo mucho de mis clases de esa palabra, porque la serendipia me parece que es como esos aciertos, sí, aciertos desafortunados, ¿no? Como o afortunados aciertos, no sé, eso tiene una relación de palabras ahí compleja, pero es como de esas cosas que yo veo en la calle, o en la ducha, o en el espacio más tranquilo que tengo en el día, y se me ocurren que pueden ser una idea con la que yo puedo emprender. Entonces creería que ese es el primer valor para mí o el primer paso y el paso más importante, porque resulta que ahí es donde yo comienzo a pensar alrededor de qué es ser diseñador y esa es una de las grandes diferencias al momento de emprender. Uno siempre tiene muy buenas ideas, inclusive en la universidad a veces se le ocurren cosas que pueden ser geniales, pero uno no les ve mucho potencial. Y entonces ahí vienen como todos esos desarrollos de cosas que uno hace, ¿no? Eso lo aclaro al final, pero todas las cosas que voy a decir ustedes pueden hacer más o menos como un canvas o un orden de esos elementos que ocasionalmente puedan servirle, porque eso es otro tema en el emprendimiento. Todos los emprendimientos son diferentes, toda la gente tiene unos métodos diferentes de empezar sus ideas. Y bueno, ya iremos desarrollando otras cosas que ocasionalmente vayan pasando cuando uno emprende. Generalmente uno lo que hace después es preguntar y comienza a preguntarle un poco a los familiares o a las personas cercanas, oiga, vea, ¿a usted qué le parece esta idea? ¿A usted le parece que es una buena idea? No sé qué más. Y creo que ahí más adelante lo menciono, pero hay un tema que influye mucho y es la decisión de tomar o de emprender solo o con familia. Eso tiene dos elementos que son importantes y sí cambia la visión de lo que uno puede tener como resultado. Creo que el diseñador también genera un tema que es el intuir que esa idea puede ser lo suficientemente diferente o novedosa, digámoslo así, que es que tengo un poco pues esa palabra digamos que no es la mejor, pero tampoco quiero usar la palabra innovación que abarca muchas más cosas y se volvió como un cliché alrededor de los emprendedores, pero básicamente es que puede ser una muy buena idea y una muy buena, estoy en perdón, tengo una interferencia. Puedo seguir o puedo tener una muy buena idea y generalmente pues yo tengo que buscar un espacio o algo que me apasione con lo que yo pueda de alguna forma conectarme, ¿no? Eso me parece súper importante. Eh, Hablo mucho de la pasión, sobre todo en varios tips, porque creo que eso es lo que logra hacer que ese espacio o ese momento que uno tiene con las ideas y con el emprendimiento no sea un trabajo. Y creo que pues siendo un poquito realistas, eso es lo que hace que muchos emprendedores salgan adelante con sus ideas. Y es que comienzan a hacer realmente lo que les gusta. Aclaro, no siempre que uno emprende termina trabajando en lo que le gusta, y a veces da mucho más resultado esa idea que uno a veces le tenía un poquito de aversión, pero bueno, eso también lo miraremos. En el quinto punto veo una cosa que sí, y la noto y me parece importante explicarla, y es el tema de las decisiones. Hay una teoría que se llama la teoría de las decisiones,
y a veces cuando uno es diseñador es muy indeciso. Yo estoy segura que si hay chicos de diseño o algunos del poli en el público, pueden entender que decidir cuál idea de todas esas que han plasmado en papel tomar es difícil, ¿no? Entonces, creería que uno de los ítems que podemos tomar es que se usa el lápiz y el papel, sobre todo porque yo tengo una visualización como externo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, digamos que todas esas ideas complementan el espacio de que la idea inicial es lo más importante. Pero bueno, ya iremos teniendo unos cambios alrededor de los otros ítems. El segundo paso, básicamente, tiene que ver con el recurso, que no solamente habla del recurso económico, en este caso, pues habla como de todas las cosas que yo necesito para emprender y me parece que es uno de los más importantes y es el que a veces más nos frena como diseñadores o como emprendedores, porque comenzamos a decir, bueno, pero yo cómo voy a conseguir recursos. Esos recursos, pues hoy en día digamos que tienen como unas facilidades. Yo hablo algo del tema del crowdfunding, que no sé si alguno lo conoce, que es, no sé, plataformas como Kickstarter, eh, inclusive grupos de amigos. Bueno, ahora hay muchas formas como de buscar inversionistas, digamos, económicos. Y creo que eso es como el primer paso, ¿no? Que uno debe ser realmente real o debe tomar muchas precauciones alrededor de las inversiones. Generalmente pasa que los diseñadores cuando comienzan a hacer negocios o cuando comenzamos a hacer negocios, no tenemos mucho financiamiento y el financiamiento se da desde los ahorros, desde, no sé, plata prestada, un crédito de libre inversión, o sea, ocasionalmente como las cosas que uno pueda tener en ese espacio y eso complica a veces el tema del recurso. El crowdfunding pues tiene, digamos, unas ventajas competitivas alrededor digamos, como de cómo obtener esos recursos, pero también tiene una letra menuda, ¿no? Una letra que uno a veces por la emoción de lograr financiamiento no lee y pues creo que puede terminar también un poco complicado con ese tema. Esta es una de las cosas más complejas de emprender siendo diseñador. Yo en la lista creo que vi a alguien de administración de empresas, que no sé si esté ahí o no sé si haya personas de otras carreras. Ocasionalmente en la mitad de la charla haremos una pausa para ver de qué carreras son o en el chat que pongan de qué universidades son. Eso me parece interesante para hablar puntualmente de algunas cosas. Y básicamente lo que pasa es que muchas personas se apalancan como en la deuda, ¿no? Y resulta que hay un tema que yo creo que también debería estar pues de primeras y es muy importante y eso lo menciono finalizando, y es que uno debería primero tener un muy buen producto prototipado y conseguir clientes antes de comenzar a invertir. Y ese creo que es un tema, digamos, puntual y muy importante porque a veces uno cuando emprende en diseño lo que hace es que comienza a producir cosas, ¿cierto? Y dice, no, ocasionalmente llegarán los clientes y a veces eso no sucede y muchos de los emprendimientos en general comienzan pues a decaer o a sufrir por esa razón. Y el otro tema que está asociado a este o al financiamiento o al recurso es pues sobre todo que hay digamos que hay un tema con los números y los diseñadores. Y es que los diseñadores no tienen ese conocimiento o esos elementos, digamos, claves para comenzar a reconocer cómo trabajar con dinero y cómo trabajar con cifras. Y eso también se vuelve un poquito un tema alrededor de los diseñadores. Yo ahí pues hago una sugerencia sobre todo de cómo cubrir la deuda, porque creo que ese es uno de los aspectos en el que más índice de fracaso hay para emprender. Entonces, pues creo que uno siempre debe tener pensado como un plan B de, bueno, yo tengo estos recursos, los voy a usar y cómo voy a hacer para cubrir esa deuda a futuro. Eso se llama la tasa de retorno de la inversión y es cuando yo, o bueno, llegar a construir más bien una tasa de retorno de la inversión, una propuesta que contemple eso, para yo lograr llegar a un punto en el que pueda decir, bueno, ya cubrí la deuda, ya no debo nada y ahora sí puedo comenzar entre comillas, gastarme
lo que quiero. Lo otro que he visto muy común a los números, y esto lo cuento como experiencia vista de otras personas o de otros emprendedores, es que comienzan a invertir rápidamente. Entonces las inversiones, digamos, no sé, les va muy bien en un negocio y comienzan a ganar muchísimo en un negocio y lo primero que hacen es comprar un carro caro o comprar una bodega o comprar un, no sé, un parque industrial o maquinaria o bueno, no sé, se llenan de cosas que ocasionalmente pueden funcionar muy bien para el producto, pero el producto todavía o el proyecto no han avanzado lo suficiente como para hacer ese tipo de inversiones. Entonces llega un momento, una etapa en el que digamos, la empresa ya no tiene clientela o no puede vender cosas y no tienen, digamos, de dónde soportar esos gastos. Entonces, creo que ese tema del recurso es supremamente importante. Como tercer punto, pues tenemos el tema del orden. A mí me parece que tener un poco de trastorno obsesivo, ¿cómo es? TOC o trastorno obsesivo compulsivo alrededor del orden es muy importante porque resulta que los diseñadores, a pesar de ser una disciplina, somos muy indisciplinados o somos un poco desordenados, sobre todo creo que tiene que ver como con cómo funciona la creatividad y cómo nos funcionan todas esas ideas, ¿no? Entonces, a veces pasa que el diseñador no planea mucho y eso creo que es una cosa fundamental. Eh, en la que el diseñador debe trabajar y es cómo se va a organizar. Entonces, el tema del planeador, hoy en día pues es muy fácil con aplicaciones, con calendarios. Eh, Planear todo lo que uno va a hacer, digamos que no garantiza de ninguna forma, y eso también en eso quiero ser clara, no garantiza el éxito, o sea, el hecho de que uno planee todo lo que quiere hacer con su emprendimiento, pues no da garantías de que eso suceda, pero creería que esa revisión, como lo pongo ahí, volver a ver qué es lo que estoy haciendo bien y qué es lo que estoy haciendo mal, pues eso me va a permitir de alguna forma redireccionar las empresas. Yo tuve la oportunidad de trabajar en uno de los restaurantes más grandes de Colombia que se llama Andrés Carne de Res y ellos, o bueno, el dueño en su momento, decía que el restaurante mantenía todo el tiempo en obra porque era como una célula viva, ¿no? Que era como un elemento vivo y creo que eso es un tema del management focalizado a la administración y eso. Hay dos autores que, digamos, tienen corrientes similares, pero un pensamiento diferente. Uno se llama Warren Buffett, que es como uno de los top managers del mundo, pues hoy en día deben haber muchos más, pero digamos que es como uno de esos que comenzó con el tema del management. Y hay otro que se llama Tim Brown, que se está más asociado al management de diseño, y ellos hablan precisamente de cómo tener una lógica, ¿no? Pero uno a veces revisa sus lógicas y muchas veces los que trabajan con diseño tienen la capacidad de estar reevaluando como en un loop eterno los proyectos, ¿no? Eso también tendrá que tener un momento en el que pare, pero a lo que voy es que tienen esa capacidad de probar, de prototipar sus elementos y de entender que paran o que pasan y que luego hay que seguirlos de alguna forma, eh, no sé, cambiando, mejorando, pero tienen que estar revisando siempre lo que sucedió atrás. El tema de las bitácoras, ¿no? Cuando hablo aquí ocasionalmente puse diario, pero me parece que uno sí debe llevar una bitácora de vuelo de su emprendimiento en la que comienza a buscar como esos elementos en los que no fracasó o esos elementos que pueden ayudarle a redireccionar su empresa. Ah, claro, esto es enfocado mucho a uno volverse emprendedor en diseño, volverse, pues, entre comillas, gerente de diseño. Lo otro que pasa comúnmente con el tema del orden es que a veces uno se enfrasca y siente como que no hay ningún tipo de solución a muchas cosas. Entonces uno dice, no, pero esto no tiene solución y realmente todo en la vida tiene solución. Pocas cosas, digamos, que están fuera de nuestro alcance. Y a veces también hay que estar sereno, ¿no? Volverse un poco más paciente. Yo creo que las mujeres se han reivindicado bastante en el tema de emprendimiento, pero es precisamente también por eso, ¿no? Porque digamos que tienen equilibrada su emocionalidad, al igual que los hombres, y los hombres son un poco mucho, no, un poco no, son mucho más directos, mucho más, sí, digamos, más, menos complejos alrededor de sus caminos. Entonces creo que esas duplas o esas combinaciones de ambos géneros serían interesantes al momento de emprender. También vale la pena mencionar eso. El cuarto paso es ejecutar. Voy a hacer una pausa ahí, un momentito, 5 minutitos, que creo que vamos bien de tiempo,
para, ay, no encuentro el chat, para ver, ¿dónde estaré? Aquí, para ver si escribieron algo, no, no hay nadie. Listo. No sé si estarán vivos. ¿Qué dicen? ¿Será que si hay alguien, chicas? Sí, profe, en este Sí, momento profe, tenemos tenemos 57. correcto. Ah, bueno, listo. Es que sí, a veces necesitan un poquito de feedback porque me siento hablando sola con el computador. Bueno, el tema de ejecutar. Ejecutar Profe, habla de perdóneme. muchas cosas. Dime. Es que, sí hay una pregunta, un comentario de Magali. Magali dice, buenos Sí. días, en el taller anterior de... No, las preguntas todas son acerca de los certificados. Nada, pues continuar, perdón. Bueno, tranquila, no te preocupes. Entonces, bueno, ahí hay un tema y es que cuando estamos ejecutando o cuando queremos y llegamos a ese paso de ejecutar, es como que ya tenemos todo el panorama listo, ¿no? Entonces, ese panorama listo a veces no está tan listo como quisiéramos y por eso digamos que es como el ombliguito de la presentación y es que a veces uno no ha buscado o no tiene el primer cliente y resulta que ya invirtió todo el dinero en infraestructura, en personal, en productos, en un montón de cosas y creería yo que eso no, pues no es tan bueno. Retomo esa idea que tenía al principio de Reinaldo Leiro y es que yo creo que uno lo primero que se debe buscar es un muy buen cliente antes de fabricar cosas. Pero uno, ¿cómo hace eso? Pues tiene que tener una inversión inicial en la que haga un muy buen prototipo o en la que haga unos muy buenos dibujos o unos muy buenos diagramas y logre de alguna forma mostrarle a la gente lo que hace y describir y vender sus proyectos y en ese momento comenzar a fabricar ocasionalmente a pedido. Esa puede ser una buena opción. O si vas a tener una fabricación, pues que la fabricación tenga un control a las unidades a medida que yo vaya, digamos, vendiendo o vaya saliendo de ellas. Eso también es importante. Yo hace muchos años tenía, digamos, como unos elementos o un resquemor tal vez alrededor de cómo diseñar servicios y resulta que la vida me ha enseñado que hoy en día es mucho más productivo, o bueno, no sé, creo que va acompañado también, y ese será el futuro del Internet de las cosas, y es que siempre debe haber un producto y un servicio, o los productos que hoy en día están asociados a la tecnología, o sea, que yo tengo un producto, pero también tiene algún tipo de interfase asociada a mi smartphone o algún tipo de producto tecnológico y los servicios pues son una gran oportunidad, ¿no? Ejemplos de eso tenemos muchísimos, creo que Uber, Rappi, todos estos productos que están en el mundo que cambiaron y expresaron la forma de consumir, pues son ejemplo de un diseño de servicio bien hecho. Entonces creería que uno también tiene que mirar esa oportunidad de saber si está o quiere hacer producto o quiere hacer servicio. Lo del portafolio abierto me parece que es interesante, aún así lo pongo y discrepo algunas cosas. El portafolio no tiene que ser abierto a que yo hago lo que usted quiera, eso funciona bien y está bien porque los diseñadores recién egresados o profesionales muy jóvenes que no han tenido experiencia en el mercado laboral, les pasa eso, ¿no? Como no, yo soy diseñador, yo hago lo que usted quiera. Resulta que la vida en el, digamos, laboral, alrededor del diseño, termina especializándolo a uno en alguna rama, sin uno saber, o sea, como que te lleva a ese espacio de diseño a producir o a hacer cosas y pues creería yo que ahí es donde uno tiene que tener un portafolio abierto, pero especializado, o sea, no es que yo hago de todo lo que usted quiera, porque ahí está asociado básicamente al quinto punto y es que el diseñador piensa que cuando comienza a emprender puede hacer de todo, entonces hace de contador, de señora de los tintos, de celador, de entrega pedidos, de dibujante, de, no sé, contador, o sea, hace muchísimas cosas y eso
comenzando, digamos que hay que hacerlo porque los pasos son complejos, pero en lo posible a medida que la empresa vaya creciendo, uno tiene que comenzar a contratar esas personas que sabe que le van a ayudar en cosas especiales o en cosas específicas. Entonces, este es como el punto en el que yo digo, oiga, yo necesito ayuda. Por ejemplo, un auxiliar contable, que es un tema que creo que la mayoría de diseñadores tenemos como un poco lejano, ¿no? Entonces, bueno, pues yo tengo que contratar a alguien que realmente pueda ayudarme o pueda tener como todos estos elementos. Lo otro es escuchar a los clientes. Los clientes resulta que no siempre tienen la razón y los clientes realmente, desde la experiencia también lo digo, hay clientes que son insoportables, digámoslo así, son muy complicados de llevar, son difíciles. Uno termina por trabajar el doble tratando de convencerlos de muchas ideas y pues eso hace que los momentos con los clientes sean incómodos, pero creo que esa es la razón de ser del emprendedor. Entonces más adelante hablo un poco de los temas de servicio al cliente y creo que como usuario también he sentido que a veces eso lo amarra uno a una marca. Entonces uno como que tiene esa sensación todo el tiempo de, uy, a mí la marca no me parece la locura, pero la atienden súper bien, o el servicio al cliente es genial, o la garantía es buenísima. Entonces creo que eso también fideliza a los clientes de alguna manera. Este tema de sopesar, que he buscado palabras todas de la RAE como del castellano, es un poco equilibrar y comenzar a mirar qué pasa alrededor de lo que estoy queriendo proponer. Entonces, básicamente aquí hacemos algo y es otra vez volver a revisar el tema del benchmarking y mirar qué está haciendo la competencia, que en lo posible yo debo hacer algo absolutamente diferente o hacer algo mejor que la competencia, porque eso es lo que me va a permitir crecer. Hacer este tipo de evaluaciones y estar mirando en qué estoy fallando, porque ocasionalmente no sé, tengo una muy buena idea, pero la están produciendo mal, o tengo una muy buena idea, pero no tengo quien la venda, o tengo una muy buena idea, pero no sé, la calidad es mala, o tiene una postventa complicada. Entonces creería que eso hay que estarlo revisando permanentemente. Ahí está sugerido que estar como muy pendiente de esos pequeños detalles. Cuando uno comienza a pensar en los pequeños detalles alrededor de su empresa, comienza a reevaluar también esas oportunidades que tiene para crecer, ir cambiando. El tema de meterle la ficha es que muchos piensan que emprender, y eso, no sé, me ha pasado en un par de experiencias, y es que emprender es también tener como más tiempo libre, y eso es al revés. O sea, yo eso sí soy una total creyente, y es que el que emprende tiene que meterle la ficha por lo menos por unos 3, 4 años, pero muchísimo. O sea, tiene que estar pendiente del negocio todo el tiempo mientras que se lo pueden delegar a alguien. O sea, es como un tema de que lo entiende tanto, lo tiene tan claro en su cabeza, que puede decirle a alguien, oiga, mire, estas son las decisiones que yo quiero que tome para mi empresa. Pero mientras que eso no pase, pues no va a poder seguramente dedicarle tanto tiempo libre a otras cosas como quisiera. O sea, digamos que el sueño del emprendedor es como que está en las Maldivas con un computador, no sé, en la playa, y está dirigiendo su empresa, y hoy en día ocasionalmente por los temas del teletrabajo se dé, pero inicialmente hay que trabajar muchísimo como emprendedor, y creo que eso es como de esas cosas ricas que cuentan los emprendedores cuando ya están llegando plenos a su empresa, ¿no? Como que, oiga, mire, yo al principio tuve que hacer todos estos sacrificios personales o familiares o económicos, y luego logré salir adelante con todo este tema. El tema tampoco se trata pues, de esclavizarse, porque eso también sucede mucho, ¿no? O sea, son como dos escenarios en los que pasa todo lo contrario. Hay unos que son muy relajados y hay otros que simplemente se sobreesfuerzan pensando que van a obtener muchos más resultados. Y ahí sí funciona un poco el tema de la intuición, de la inteligencia, de la visión, y es cómo logran entender esas oportunidades. Pasa algo, y es que muchas empresas tienen potencial para hacer otras cosas que no están haciendo, pero no descubren que ese es su verdadero potencial. O sea, el ejemplo que yo pongo de siempre es, no sé, una empresa de relojes que ya no vende relojes, ocasionalmente podría hacer marcapasos y ingresar al área médica y tener un poco más de ganancias, o bueno, hacer otro tipo de elementos, y creo que lo lograría mejor y crecería más, pero a veces no ven esas oportunidades porque están cegados a que hay una sola idea, y eso es algo que nos pasa mucho a los diseñadores. Llega un momento en el que hay que crecer,
crecer en todos los aspectos y básicamente para crecer, creería yo que lo primero, y eso también nos lo enseñó la pandemia, hablando un poco de la situación actual, es que pues tenemos que ahorrar, o sea, en las empresas y las personas tenemos que tener siempre algo ahorrado para imprevistos, eso es absolutamente necesario. Y el otro tema que me parece importante tocar en este momento es el de los empleados competentes. Pasa que los diseñadores a veces somos muy dados al corrillo y al ambiente de trabajo en general, eso sucede en todas las empresas, y es que el salario emocional es muy importante, ahí está de tercero, o sea, cómo yo me siento alentado por mi jefe para seguir trabajando es muy importante, pero eso también tiene que ver con a quién yo contrato. Entonces resulta que muchas de esas empresas pequeñas o empresas que están comenzando, microempresa, no sé, empresa familiar, empresa, bueno, como sea, comienzan a crecer alrededor de la familia. Entonces yo entiendo que el tema familiar es muy importante, pero resulta que a veces eso se vuelve conflictivo, se vuelve complicado trabajar con la familia. Entonces yo creería que si uno toma esa decisión debe ser muy objetivo y debe pensar y actuar como como un gerente de empresa, como un gerente de diseño. Y es entender esa persona que tengo, no la tengo solamente porque es mi familiar, sino porque es una persona competente y puede ayudarme a hacer, digamos, ese trabajo. Hoy en día, pues a pesar de la precarización de los contratos de trabajo, creo que se nos permite de alguna forma probar a las personas en un puesto. Y no está mal, o sea, yo creo que a uno sí le deben hacer un periodo de prueba en el que uno demuestre que lo que cuenta en una entrevista es totalmente valioso. Sobre todo, ¿por qué? Porque el emprendedor está pues invirtiendo muchísimo tiempo, dinero, energía en una persona que ocasionalmente no le sirva y no esté en la onda de esa persona, ¿sí? Entonces, eso puede ser un factor ahí como determinante, entonces creería que deben contemplarlo mucho porque pasa y es común. Entonces, no, yo te doy dinero o yo aporto a tu empresa, pero tú de alguna forma me das, ¿cómo se llama? Me das aporte económico, me das apoyo, me das una ayuda o contratas a alguien que yo conozco, ¿no? Y entonces eso se vuelve un tema complejo porque a veces esas personas no son las más capacitadas, sobre todo para ayudarme a hacer lo anterior, que es crecer, ¿no? Y yo en ese momento ya cuando he llegado al momento de crecer en mi empresa, pues lo que estoy buscando es hacer más con menos recursos. A la final lo de disfrute, invierte y gaste, pues es también que se tome ese tiempo cuando ya tenga las ganancias suficientes para desconectarse de la empresa y volver de cero. O sea, las vacaciones son necesarias y eso creo todos lo sabemos. Esas me voy y vuelvo a retomar en un mes están bien, ¿sí? Para todos, para los empleados y para los directivos, porque me parece que son absolutamente necesarios. Y creo que si uno aprendiera más de esos espacios de desconexión, o sea, de no saber nada, pues sería mucho más productivo, sobre todo a la vuelta, ¿no? El diseñar, que creo que es como lo que nos une a todos los que estamos acá y es cómo emprender en diseño. Hay una frase que le escuché a alguien, no logré encontrarla en ninguna parte, pero decía que el diseño de la palabra designare era dar significado y me parecía que ese es el valor más grande al momento de diseñar. Eso es lo que hace realmente uno con los productos. Tiene un producto que puede ser muy básico y le da un gran significado. Creo que ese es el punto, un punto clave en el momento de emprender y como lo mencionaba al principio, un poco menos fluido, más trastabillado, es que uno no debe olvidar que es diseñador, ¿sí? Y que ese es un valor que a pesar de que las personas no lo reconozcan, pues es un valor súper importante, o sea, una idea puede cambiar el mundo, ¿sí? Y creo que muchos de los genios de la historia que han hecho, han descubierto cosas, han sido diseñadores sin saberlo, ¿sí? Lo que pasa es que ocasionalmente no tengan un título formal, pero me parece que el valor de las ideas está como ocasionalmente como que es muy bajo, ¿no? Como muy percibido muy bajo tal vez por las personas, entonces como que sienten que, que sí, que no tienen el valor que merecen y creería yo que uno como diseñador también debe creer en uno y debe creer en el valor de esas ideas.
Y eso nos lo han demostrado un montón de empresas y emprendimientos. Yo soy fan de estar mirando Kickstarter, que no sé si la conocen, y es una página donde uno ve ideas que todo el tiempo las ve y como, ah, esto porque no se me ocurrió, ¿no? O, ay, esto yo lo hice, pero nunca lo ejecuté. Ahí no puse esa palabra, pero procrastinar es un tema también muy fuerte con los diseñadores y es que a veces nos quedamos como en el round ahí, en el loop eterno de las ideas y no ejecutamos y eso también a veces nos complica un poco la vida. Las ideas como el mundo cambia y esa va asociada a la de no se enamore de nada. ¿Por qué? Porque resulta que los diseñadores vivimos enamorados de las ideas que hacemos o que tenemos. Entonces uno saca una idea y cree que esa idea es única y que esa idea nadie la puede copiar y que yo la voy a patentar y que nadie se va a hacer millonario con ella y todo este tema. Y yo entiendo, ¿no? Yo muchas veces hago la comparación de que las ideas son como hijos y uno a sus hijos los adora así la gente no los quiera. Entonces, creería que uno debe también desenamorarse un poco y alejarse un poco de esas ideas que cree que son las únicas que puede tener. Yo creo que uno puede ser un generador de ideas estupendo y puede tener muchas ideas mejores alrededor de un producto. Claro, es necesario protegerlas, es necesario tener una serie de elementos que me permitan que, pues, que mi negocio, después de haber despegado, no todo el mundo lo tenga. Pero si ustedes se dan cuenta de los Estados Unidos, por ejemplo, que tiene una ley de patentes tan fuerte, ellos llega un momento en la historia en la que liberan las patentes para que todo el mundo pueda hacer eso que está patentado. Entonces, creería que es porque también hay una progresión de esas ideas. Entonces, creo que ese es un consejo para el diseñador, que siga dibujando todo el tiempo y que tenga un proceso de adaptación. Ahí me faltó una palabra en la de adaptación y es actualización, y es que esté todo el tiempo actualizándose respecto a lo que pueda suceder o a lo nuevo. Entonces, eso es lo que le va a ayudar a él a entender un poco ese contexto que es tan cambiante, ¿no? Nosotros tenemos un escenario futuro más o menos en el que las ideas van a estar cambiando cada 72 horas para el 2030. Muchos futurólogos hablan de eso. Eso quiere decir que cada 72 horas vamos a tener algo nuevo, un producto nuevo, una idea nueva, un escrito nuevo, y ese va a ser la rotación de todos esos elementos. Eso va a hacer, obviamente, pues que nuestro futuro sea un poco más rápido y más dinámico, menos estático. Imagínense, si así vamos a una velocidad luz, ¿cómo será el futuro? El tiempo, creo que es necesario. Hay empresas o hay emprendedores que de alguna forma pues la logran muy fácil. Creo que tiene que ver un poco también con los golpes de suerte y con la serendipia. Yo sí creo como en estos cursos de milagros de emprendedores, y es que hay muchos que de verdad le meten todas las ganas y uno se da cuenta que la sacan del estadio fácil, y eso es muy chévere, porque creería que esa energía como que la plasman en sus productos y en su servicio al cliente y en la onda de sus empleados, y eso los hace crecer rápidamente. Entonces, el tiempo sí es importante, pero pues a veces es un poco efímero, ¿no? Y decir o hablar de tiempos, pues generalmente todos los empresarios o los padres del management hablan que, no sé, hay más o menos 3 años para crecer, 1 año para fundarse, 5 años sin grandes ganancias, bueno, no sé, ahí hay como unos tiempos establecidos, pero creería que eso es muy subjetivo y que tiene que ver como con la progresión que cada uno tiene de sus negocios. Este es la resiliencia, que es una palabra también muy común, no la puse aparte, pero me parece importante, y es que siempre se puede comenzar de nuevo. Entonces yo podría devolverme otra vez a la primera instancia o al primer momento con toda mi experiencia y comenzar de nuevo porque ya sé cómo hacerlo. Y esa es una cosa que hablan muchos emprendedores, ¿no? Ellos dicen, no, a mí no me salió a la primera, yo tuve que tratar 3, 4 veces y tratar y comenzar de nuevo y volver a hacer muchas cosas. Entonces creería que la resiliencia es muy importante ahí. Crean usted en su idea, eso me parece que nos lleva a la parte en la que hablábamos en la familia, y es que hay familias que son emprendedoras y apoyan muchísimo el emprendimiento, y me parece que eso ayuda, sobre todo la parte emocional, que también es muy importante, ¿no? Como vamos, tú puedes, eso es como cuando uno le muestra el proyecto de la universidad a los papás y quedan súper contentos, más o menos funciona como algo así.
Entonces creería que esa energía de que alguien te esté apoyando también es importante. Poner metas, obviamente, y tiempos claros, pero sobre todo cumplirse, porque es que eso pasa mucho en las carreras artísticas, en el diseño, y no porque, o sea, creo que también es un vacío que tienen muchos de los currículos, y es que no hay unos procesos, no solamente los currículos universitarios, sino los currículos de secundaria, y es que creo que no hay como un proceso en el que yo digo, no, yo tengo esto para tal día, y bueno, y sumemos la cultura de todo a última hora, ¿no? Que eso también es un tema cultural, y es que yo no tengo como unos procesos de planeación que me permitan decir, bueno, a 6 meses voy a hacer tal cosa, y que tengo que tenerlo cumplido, ¿no? Sino que yo voy extendiendo esos tiempos, y esos tiempos se van complicando un poco. Tomar el pasado como una enseñanza de lo que a uno le haya pasado. ¿Se acuerdan que yo decía hace varias diapositivas que había un tema con las bitácoras? Y creo que las bitácoras son para eso. Las bitácoras son para uno lograr ver qué estaba haciendo mal en el pasado y tratar de buscar ese futuro. El futuro no existe, porque ocasionalmente, bueno, y creo, volviendo otra vez a los temas de lo que está pasando, pues la pandemia nos enseñó que el futuro es súper incierto y que estar planeando todo es bueno, pero que muchas cosas pueden pasar y uno no puede tener el control sobre absolutamente todo. Entonces también tiene que tratar de disfrutar un poquito el paseo porque pues no muchas cosas están escritas. De todas maneras, seguir con optimismo y con toda pues la esperanza de que las cosas van a salir mejor. Como tema número 10 pongo vivir y pongo todas las definiciones de la RAE. Porque me parece que ese es el tema más interesante al momento de emprender, y es que a veces bueno, emprender realmente es un estilo de vida. No todos emprendemos, no todos somos emprendedores, no todos nos gusta emprender. ¿Por qué? Porque es que emprender tiene una implicación compleja que es salir de la zona de confort, y la zona de confort es muy confortable, como bien lo dice la palabra, o sea, es muy cómoda. A mí me permite estar tranquila, depender de otro, y emprender tiene unos retos que son diferentes, ¿no? Y es más, no sé, los que practiquen deportes extremos o hayan tenido oportunidad de practicarlos, es más como estar al borde del abismo del bungee o del parapente o del paracaídas y estar pensando ahí, bueno, ¿me tiro o no me tiro? Y más o menos así es emprender. Cuando uno se tira y se da cuenta que es un viaje súper cool, ya deja de pensar en toda la seguridad de donde estaba antes. Y creería que emprender tiene que ver con eso, pero es un estilo de vida, sobre todo porque resulta que muchas de las empresas que se construyen, bueno, en Colombia tiene esa filosofía, creo que en Latinoamérica es igual, las empresas están pensadas como un acto que no solamente tiene una fundamentación económica, sino tiene una fundamentación social, o sea, busca aportarle a la sociedad por medio de la ocupación o del trabajo. Y aunque no lo crean, los emprendedores son el motor de esos nuevos puestos de trabajo, porque no, digamos, no hay otra forma de lograr que ese círculo siga creciendo. Y a veces los emprendedores no ven que ese es el reto más grande, ¿no? Y cuando ya llegan grandes y se dan cuenta que cuando ya son grandes y crecen y tienen, no sé, 500 empleados, se dan cuenta que pues la lograron, y a veces no ven el valor, y es que le han dado oportunidades a muchas personas para crecer, para trabajar, para vivir. Y ese creería que es uno de los puntos fuertes de ser emprendedor. Y hoy en día, con todas estas crisis, pues más, digamos que más los gobiernos, los estados, las mismas empresas, los empresarios, propenden por este tipo de ideas, sobre todo por eso, porque es lo que puede fortalecer el continuo crecimiento, digamos, económico de los países. Aquí hay algo que lo menciono de segundos, bueno, ser feliz, que es lo que les digo del tema de la pasión. O sea, si uno quiere ser emprendedor, no sé, diseñando juguetes, pues hágalo, pero si usted siente que es una pulsión, esa palabra me gusta mucho, me la enseñó alguien, es una pulsión que usted siente que usted quiere hacer eso y como que el corazón le palpita, pues hágalo, porque creo que eso es como esas corazonadas, ¿no? Lo que les hablaba un poco al principio de la serendipia, eso es como un juego de palabras, y creo que eso es lo que le va a permitir a usted ser feliz con esas cosas que hace. Definitivamente el diseño se puede vivir y supervivir, no sobrevivir, supervivir, o sea, vivir mejor, sí, es posible. Lo que pasa es que hay que tratar realmente el proceso completo, es disciplinarse y organizarse.
Lo que les mencionaba también, desconectarse un poco del trabajo y vivir, o sea, entender que, porque los emprendedores les pasa mucho eso, ¿no? Como que no tienen horarios, entonces comienzan su jornada a las 8 de la mañana y les da a la 1 de la mañana todavía contestando correos. No, yo creo y eso pasa en general, no solamente para los emprendedores, pero creo que también hay que desconectarse un poco del trabajo y vivir. Viajar, sobre todo, no importa si es a un pueblito, no importa si es a otra ciudad, a donde sea, al extranjero, no sé, el mundo es muy grande y hoy en día viajar no es tan complicado, Internet no lo facilita, sobre todo para ver qué hacen otras personas y para poder ubicar ocasionalmente otras ideas, ¿sí? O viajar a ruedas de negocios o encontrar otros clientes o encontrar otros emprendedores que hagan lo mismo, eso me parece súper importante. Y delegar a personal de confianza. ¿Por qué menciono mucho esto? Lo de los personales o el personal de confianza, porque pasa mucho que a veces el diseñador se deja llevar por la emoción y pues termina también o tiene unos fracasos asociados a la gente que contrata. Entonces, él debe tener personal de confianza. Yo hace unos años me encontré un diseñador que ya no trabajaba, o sea, ya no trabajaba, digamos, de lleno en su empresa, porque lo que había hecho era contratar un administrador. Claro, lo tenía muy bien pago, pero era una persona sobre todo en la que confiaba ciegamente. Pero a diferencia de él, muchos emprendedores confían ciegamente en los administradores o en otras personas que les ayudan a administrar su negocio y pues terminan como desfalcados un poco, con temas económicos complejos o con despidos de personal. Entonces creería que a veces delegar es una de esas cosas que son más complejas porque uno, pues digamos que no confía en todo el mundo, pero también elige un poco mal el tema del personal. Y creería que esa es una de las cosas a las que uno más dinero debe invertirle y esa es la selección de ese personal. La ñapa, que esta es una palabra colombiana, voy a leer la definición porque vale la pena, del quechua yapa, ayuda o aumento, añadidura especialmente la que se da como propina o regalo, y es como esos elementos que son adicionales, y es, bueno, los pasos los puedo organizar como necesite, lo más importante sigue siendo conseguir clientes, la calidad siempre atrae más personas y creo que eso es un tema en el que debemos especializarnos los latinoamericanos y es hacer productos de calidad, que estoy segura que podemos hacerlos, pero a veces nos da como miedo y preferimos como las calidades de otros sitios y eso a veces nos complica el tema. El tema del servicio al cliente, que es fundamental, yo considero y creo que si uno va a contratar o a hacer contrataciones, perdón, que uno va a hacer contrataciones con otras personas, o bueno, va a contratar, perdón, personas para que atiendan al cliente, deben tener vocación de servicio al cliente. O sea, no todo el mundo sirve para atender personas y eso lo hace o hace que las personas vuelvan a ese espacio. Entonces hay que tener muy en cuenta ese personal que se contrata ahí. Invertir en infraestructura cuando pueda, porque lo que les contaba, ¿no? Tengo varios conocidos en diseño que lo que hicieron fue comprar oficina, no sé, plotter, pagar administración y se invirtieron todo el recurso, no tenían ni un solo cliente y ya se habían gastado todo el dinero. Entonces, siempre hay que planear mucho el tema de los gastos fijos, que es lo que sigue ahí, porque eso es súper importante, el tema del dinero. Bueno, ser muy cuidadoso en el personal que se contrata, usar la resiliencia a su favor, el diseño siempre será un diferencial, o sea, yo creo que una de las cosas más importantes cuando uno emprende en diseño es eh, pues ser diferente, ¿no? Trabajar un poco alrededor de las ideas y entender que uno tiene mucho potencial y mucho más potencial que una empresa común, entonces creería que debe venderse desde ahí. Delegar, que eso ya lo mencioné, y es que a veces el diseñador termina haciendo todo y eso no puede ser o no es posible y hacer de su empresa su pasión, pero no su vida, ¿no? Tener unos espacios diferentes, que esos espacios también permiten de alguna forma que las ideas entren. Bueno, para cerrar, vamos a ver un cortico video de un pajarito muy interesante que es de Pixar. Creo que ya lo habíamos probado. Ahí me confirman, por favor, cuando comience. Si suena, si hay sonido. ¿Sí tiene sonido? Para volverlo a poner. Sí, profe, ahí lo vemos, lo Listo, escuchamos perfecto.
Dale, voy a mutear el micrófono y pongo el video. Dale. Creo que acabamos como puntuales. Más o menos ese es el espacio de emprender en diseño. Entonces, no sé si tengan preguntas, inquietudes. Profe, en este momento no tenemos preguntas en el chat, así que si alguno tiene alguna pregunta para la profesora, lo pueden hacer por el chat. Aquí dicen, a ver, hay una que dice, ¿cuáles son los pasos? Ah, pero eso es para los certificados. ¿Qué tipo de documento es? Tengo este link, el enlace. No me aparece nada. Al final tenemos un Ah, sí, Gabriel. Gabriel. Bueno, saludo cordial desde Colombia para Gabriel Arroyos. No sé si hay alguna duda, alguna cosa puntual de sus emprendimientos. Creo que no. Bueno, pues muchas gracias a los que se conectaron. Ahí aparece, no sé, un número de asistentes podría no estar actualizado. Espero que se haya logrado ver todo lo que... Sí, puedo enviar la presentación por correo electrónico, claro que sí. No tengo inconveniente. Igual el ideal, creo que de emprender no hay una fórmula mágica como para cerrar. Que no hay una fórmula mágica para emprender y menos para emprender en diseño, pero sí hay que darle el valor... digamos, el valor que se merece el ser diseñador, ¿no? Porque pues a veces pasa mucho que uno como que no le da el valor suficiente y resulta que las ideas son súper poderosas y a veces pasa, o uno se da cuenta que esa es la razón por la que muchos empresarios contratan diseñadores, ¿no? Y terminan ellos siendo los que se lucran de esas ideas. El diseñador pues a veces simplemente se queda ahí, ¿no? Rezagado. Mi nombre es Janet Puentes Bedoya. No me presenté al principio, les dije que tengo un poco de pánico escénico iniciando las charlas, porque no es tan fácil a veces hablarle al público. Además que estoy súper desconectada, estoy en un sitio de vacaciones, vale la pena mencionarlo. Mi nombre es Janet Puentes, soy diseñadora industrial, trabajo actualmente pues, en el Politécnico Gran Colombiano como profesora en la Escuela de Diseño y tengo una especialización en gerencia de diseño de la Universidad de Buenos Aires y una maestría en desarrollo sostenible de la Universidad de Manizales. Entonces, pues también cualquier duda que tengan, si quieren anotar mi correo, yo les dejé por ahí mi correo personal, si quieren de pronto estar en comunicación por si hay algún profesor interesado en algún, o algún alumno interesado en algún tipo de actividad, voy a volverlo a poner en la pantalla para que lo tengamos, para que lo tengan todos. Es diseñoindustrialjanet@gmail.com. Dejo el personal y si no, jpuentesb@polygram.edu.co. No sé si yo lo puedo escribir, Gabriela o Catherine, en alguna parte. Sí, claro, profe, si quieres escribirlo en la casilla del chat y yo lo publico para que Listo, todos lo lo voy tengan. a poner para que lo tengan por si acaso. Pues estos espacios son para eso. Es un espacio corto, no son muchas cosas diferentes a las que ocasionalmente han oído. Pues no sé, creo que también estos espacios revolucionarán la industria de emprender. Hay unos modelos, por si acaso como información adicional, que se llaman los modelos Canvas y esos modelos le ayudan a uno a organizar las ideas para emprender. También son interesantes, el señor Tim Brown tiene varios, entonces de pronto puedan revisarlos, pero lo más importante, la idea y los clientes, eso creo que es como lo que se pueden llevar de este seminario, porque pues nada, a veces uno invierte en infraestructura y no tiene ni el primer cliente. Eso funciona bien en otro tipo de emprendimientos, no sé, en
las empresas de comida o de cosas que son de consumo rápido, ¿no? Pero en otros elementos como el diseño, pues no tanto. Ahí preguntan, con mucho gusto, y aquí la última es, ¿se estará publicando en alguna parte para verlo nuevamente? Creo que sí, ¿no? En Eh, YouTube parece. sí, profe, pues si tú nos permites, lo podemos publicar en nuestro canal de Sí, YouTube, como lo hemos hecho con los últimos webinars. Recordarles también que en este canal pueden encontrar los webinars de diseño, los anteriores que tuvimos. Yo sé que aquí hay asistentes de los webinars anteriores, entonces en este momento les voy a dejar el enlace. dale, súper. Bueno, no siendo más, entonces terminamos la sesión de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a las chicas de la ORNI por el apoyo, pues a la ORNI también. Y pues nada, esperemos que vengan muchos webinars más. Profe, a ti muchas gracias. Yo te podría, voy a pedir un segundo, o sea, te pido un segundo antes de terminarlo para poder Claro, copiar tus correos y que ellos dale, no hay los lío. tengan y se puedan comunicar contigo en caso tal. Dale, Nuevamente, recordarles que diligencien por favor el formato de asistencia. Recuerden que por medio de este se les puede enviar su certificado de participación y ya, si quieren ver la grabación, ya les dejé nuestro canal de YouTube. Ahí estaremos subiendo todas las grabaciones de los webinars de diseño. La siguiente semana vamos a tener un webinar más y en julio, el 13 de julio, vamos a tener el último de nuestra sesión con la Escuela de Diseño, así que están cordialmente invitados. Sin embargo, en los días que vienen se les va a enviar la invitación por el correo electrónico. Entonces ahí les estoy dejando los correos de la profesora, tanto el institucional como el personal. Sí, es así, profe. sí señora. Y, y ya, creo que por ahora es eso. Ya les dejé los correos de la profesora, nuestro canal. Entonces, muchas gracias, profe, nuevamente. Estuvo muy chévere el webinar. No, con mucho gusto. Hay que ser como el pajarito y hay que buscar la forma de emprender como sea muchas veces. Sí, sí, ese corto estaba muy bonito. Sí, hay Tienes que toda ser la como razón. A pajarito. veces emprender es muy difícil, es muy difícil. Pero bueno, hay Señora. que estar comprometidos. Bueno, muchas gracias a todos nuestros asistentes. Gracias, profe, nuevamente. Muchas gracias, Alexa, a todos los que escribieron, Gabriel, que estén muy bien, a los anónimos también, y pues nada, nos veremos en otras sesiones. Claro que sí. Hasta luego, profe, que tengas una buena tarde. Muchas gracias, hasta luego.